Buenas tardes, sí, continuamos en esta continuidad justamente que te brindamos en el día de hoy desde las 13. Dejamos cultura energética y ahora ingresamos a El Transformador. Y cuando hablamos del transformador tiene que ver con estas dos acepciones. Por eso que es una continuidad de 14 a 15 y de 15 a 16. Porque en el transformador hablamos de energía, porque en definitiva la energía es vida, y para poder transformarnos, y para poder cambiar, y para poder implementar muchas veces esa pregunta que a mí me gusta tanto hacer, que es ¿qué pasa con lo que nos pasa? Y en esa respuesta que a veces no es inmediata, que se requiere de tiempo. El tiempo en muchos aspectos es sabio, en muchos aspectos ubica las cosas en su lugar. En muchos aspectos es como un rompecabezas, ¿sí? A veces rompecabezas, pero en esas cabezas se puede llegar a transformar una realidad. Y para poder transformarla necesitamos de vida. Por eso que a veces te dicen matar o morir. No, es ganar o morir. Y cuando hablamos de ganar, hablamos de transformarnos, por lo menos nosotros. No es amar o morir tampoco. No. Es ganar o morir. Y ganar implica ganar en valores. Ganar en lo que somos. Ganar en lo que sentimos. Ganar en lo que pensamos. Ganar desde el punto de vista de ser, lo que cada uno desea ser. Y eso es transformarnos. Por eso que apuntamos a la transformación. Y cuando hablamos de transformación, no existiría transformación. Si no hay vida, entonces necesitamos de la energía. Venimos diciendo en cultura energética que la energía es vida, que somos vida y que somos electrodependientes. Si no tuviéramos esa vida, no podríamos transformarnos. Por eso que quizás lo más maravilloso que nos puede pasar en esa vida, en esa energía, es dar esos saltos cualitativos, que a veces hacen a las equivocaciones cuantitativas. Sí, y gracias a esas equivocaciones uno puede dar el salto. Hay algo maravilloso que tiene la vida, que es aprender, y aprender con H. Por eso que uno valora tanto la vida, pero no porque estemos cercanos a la muerte, sino para en lugar de sobrevivir, poder vivir y poderla vivir mejor. Con nuestros duelos, con nuestros dolores, con esas tristezas, con nuestros enojos, pero en definitiva, poder ser. Y ojalá que en algún momento o por algún motivo algo te haga pensar. Y si pensamos distinto también, no es estar de acuerdo en la vida, no, pensá diferente. Hasta a veces, si vienen esas puteadas del alma, porque decís no es así, está fantástico. Si algo hace crear algo tuyo, pero tuyo, nosotros habremos cumplido nuestro objetivo, que es decirte buenas tardes, bienvenidos a El Transformador. El Transformador, el lugar donde se discuten las políticas energéticas del país. Y si hablamos de El Transformador, estamos en la 94.9. Sí, ¿qué necesitamos para ello? De la energía. Obviamente, si no tuviéramos energía, si no tuviéramos la antena, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Oski? ¿Cómo te va, Oski? Un cariño muy grande, que siempre nos escucha en los determinados momentos. A lo mejor nos está escuchando ahora Oscar, que es el que tiene los hierros y la antena, que a veces le mandamos, porque nos mandan nuestros oyentes en dónde nos están escuchando. Entonces hay una interferencia y ahí Daniel... Nuestro querido Daniel Martín le manda a Oscar, y entonces Oscar lo llama aproximadamente 40 minutos para decirle cuál es el motivo por el cual la antena... Nada, es fantástico. Si ustedes vieran las llamadas y los diálogos, pero siempre hablando del transformador es para brindarte lo mejor. Cobertura, zona norte, zona sur, capital federal. Aquí estamos en la 94.9, FM 94.9, con esta alianza Radio Cristal. ¿Y cuál es la alianza? A www.fmradiocristal.com.ar. Porque vos podés tener dial
y podés no escucharnos a veces. Podés tener dial y podés tener interferencia. Podés tener dial y la cobertura no ser justo en el lugar en el cual vos estás. Ahora todo es por el famoso streaming. Y entonces, cuando hablamos de streaming, hablamos de radio en vivo, portal de noticias en vivo, canal de televisión en vivo, hablamos de redes propias, hablamos de una navegabilidad permanente. Entonces, ¿qué te decimos? www.fmradiocristal.com.ar. ¿Vieron que muchas veces me dicen, pásame el link? Eso es, tener el link, www.fmradiocristal.com.ar. Sino también la aplicación, me olvidé de decirles en los programas anteriores, pueden bajar la aplicación. Si ustedes navegan en la plataforma, también tienen la aplicación. La aplicación es propia, entonces vos lo que ingresas es en todos los celulares Android a FM Radio Cristal. Y ahí bajás la aplicación, la tenés en tu aparato celular y con un solo clic en cualquier parte del mundo que estés. En cualquier parte del mundo nos escuchás, con un solo clic. Eso es lo maravilloso de la tecnología. Y eso es lo maravilloso del streaming, verdaderamente. Y ahora te digo, las redes podés ingresar a Instagram, FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Ahora puede venir una fotito, mi querido Daniel Martín, una cosa así tan maravillosa. Muy bien. Luego te digo que podés ingresar a nuestras redes, Instagram, FM Radio Cristal 94.9, sino por Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal, sino por Facebook, Radio Cristal, y si no, ¿sabés qué? Tenés la posibilidad de ingresar a nuestro canal de YouTube, y nos podés escuchar, nos podés ver, podés hacer con lo que desees, porque ya es un producto tuyo a partir de la noche. Así que FM Radio Cristal 94.9, en lo que es canal de YouTube, directamente con Radio Cristal 94.9 ya estamos. Radio Cristal 94.9, estamos presentes y ahí tenés ya también el formato televisivo. No lo pudiste ver durante el día, lo podés ver quizás a la noche. Dicho todo esto, bienvenidos a la fusión del año FM Radio Cristal 94.9. Un recorrido por la información de la energía del país en el transformador. Y si decimos la energía del país y si decimos el transformador, estamos diciéndote que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te voy a comunicar el Servicio Meteorológico Nacional. Y si te comunico el Servicio Meteorológico Nacional, hay sol. Fantástico. Muy bien. La temperatura 22 grados 6, la sensación térmica exactamente igual. Bueno, ya superamos la máxima pronosticada para hoy de 22 grados. La humedad es del 45%. Estos días estábamos en el 90, en el 80. Y te digo que cuando decíamos 70, decíamos no puede ser, porque está pegajoso. Ahora ya está absolutamente distinto porque el viento rotó al sur. Igualmente a mí me encantan los medios y a veces cómo te influyen. Ayer, en el día de ayer, cuando fue la tormenta terrible, había una alerta amarilla, había una alerta naranja. Pero yo les puedo asegurar que a la noche no se reunió nadie a partir de las 20 porque había una alerta roja de sudestada. No pasó nada, pero no importa. Cancelaron todas las reuniones, todas las ocupaciones, hasta los Zoom se cancelaron. Era una cosa fantástica ayer a la noche. La presión es de 1016.1 hectopascales. Está bien, ayer estaba re baja, 998 era muy baja. El viento sur a 7 kilómetros por hora. Vieron que yo les dije, si sienten presión baja es típico, si la tienen alta vayan a la guardia, es decir, si tienen síntomas de alta, siempre igual hay que hacerlo. Más ahora hay un tema también, hablando del transformador. Hay un tema del cual no se está hablando lo que amerita, que es el tema del dengue. No se está hablando. Y está habiendo una epidemia. Así que consulten a su médico, por favor, ante cualquiera de los síntomas. Cansancio, dolores fuertes de cabeza, dolores fuertes de ojo, aumento de la temperatura. Consulten a sus médicos, por favor, porque si lo toman en el primero y en un estadio bajo, no van a vivir lo que muchos están viviendo. Hay personas que a través del dengue te dicen, Alejandra, no puedo levantar el celular. Esa es la situación, es un cansancio corporal muy grande, requiere de tiempo y de paciencia. Eso sí,
Hay muchas internaciones por dengue. Y esto no se crean que es solo las clases sociales, ¿eh? No, no, mis amores. Eso de por el agua empantanada, sí hay que tenerlo en cuenta, obviamente, hay mayores posibilidades. Pero yo los casos que conozco de topetitud con dengue son muchísimos. Topetitud. Entonces, a tenerlo en cuenta y a cuidarse. Viento sur a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. No, yo les voy a contar lo que me pasa ayer. Ayer me comunica otra persona, qué mal que me siento. Bueno, le dieron dengue. Bueno, yo estaba en el ascensor, en un ascensor, tema radio, obviamente, como puede pasarme a mí, tema radio, trabajo, casa. Y estaba en el ascensor y qué justo que tengo un mosquito en la frente. Nunca maté un mosquito tan rápido, mis amores. Pobre. He hecho un suicidio casi, les juro, me pegué de una manera, porque pasa esto también. La persona me estaba diciendo, Alejandra, no sabes el cansancio, al final el diagnóstico me dio dengue, estoy con una temperatura altísima. Y vos ves en el ascensor que un mosquito, era mosquito, no es que les dije cualquiera, no, lo tenés en la frente. El golpe que me di fue casi un autoflagelo. Sí. Fui sadomasoquista conmigo mismo. Cumplí las dos funciones, la de sádica y de masoquista. Las dos en el mismo momento. Imagínate, me venían diciendo eso, ¿saben cómo agarré el mosquito? Pero no fue el mosquito, mi cabeza. Después cuando llego a casa, me miro, era más grande el golpe que el mosquito. Claro, porque no me rasqué. Otra cosa, no se rasquen en el momento, porque si son piel blanca como la mía y demás, después se puede hacer alergia más fácilmente. Y si tienen alcohol, que muchas veces nos quedó el alcohol, mucho de la pandemia, a mí por lo menos me quedó de manera permanente, colóquense al toque alcohol. Háganle caso a alguien que nunca escuchó a su abuelo Ricardo Sacido, lo primero que hacía cuando le picaban los mosquitos, obviamente que si es el dengue, vamos a vivir todos la situación. Pero aquellos que somos alérgicos, alcohol. ¿Tienen alcohol en las carteras, que muchos lo están teniendo? Colóquense al toque, que nos quedó mucho de la pandemia. No saben cómo alivia. Después, si quieren, pueden comprar Caladril y demás, ¿no? Pero para lo más rudimentario, no siempre se puede. Bueno, vamos con la visibilidad de 10 kilómetros. Ahora, vamos con el día de mañana. Viernes, vamos con una mínima de 13, una máxima de 21, absolutamente despejado. Yo les avisé el cambio de temperatura. Ya hace una semana que les vengo diciendo que el jueves tengan en cuenta que va a ser 14 grados. Muy bien. También les vengo diciendo, no saben, porque como estoy en radio, pasan cosas fantásticas. Me mandan mensajes ayer. Ale, vos que estás en radio, ¿sabés si va a llover fuerte? Yo digo, ya es grave la situación. Me dicen, Ale, ¿vos creés que va a haber una alerta rojo? Y le digo, pero si te lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, vos ingresás siempre, y esto se los voy a decir a ustedes, smn.gov.ar. Ahí te mandan o te dicen las alertas. Si hay alerta de qué, pueden ingresar smn.gov de gobierno con b.ar. Por todo esto que ha acontecido, ingresen allí. Después magia no hay relativa, hay un conocimiento obviamente al respecto. Sábado, mínima de 16, máxima de 23, y como más o menos estaba sabiendo qué iba a pasar, qué tormenta iba a haber, si era más fuerte, si era menos fuerte, cuándo iba a haber sol, cuándo hay baja de temperatura, me mata porque hoy Miriam, que está conmigo, me dice, Ale, mañana va a seguir lloviendo. ¿Por qué le digo, Miriam? Porque estuve limpiando los vidrios en algunas casas y fue sin sentido. Y claro, Miriam, yo le dije desde el lunes que íbamos a tener hasta el día jueves lluvias. No era conveniente justamente. Así que ahora me pregunta a mí, muchas personas del personal doméstico, si va a llover o no. Esto es fantástico lo que pasa. Hasta me mandan mensajes oyentes que están trabajando en las casas si va a llover o no para limpiar o no los vidrios. Hace años que no me pasan algunas cosas. Entre el dengue y los vidrios es fantástico. Bueno, mínima de 16, máxima de 23. No se esperan lluvias, mis amores. Por 5 días no se esperan lluvias, se va a mantener un clima lindo, aunque de a poquito va a ir ascendiendo la temperatura, ¿eh? Vamos a tener, no un otoño crudo, vamos a tener un otoño en estos primeros días bastante primaveral. Miren el domingo, mínima de 19, máxima de 27. Va a estar muy lindo. El lunes, mínima de 17, máxima de 27. El martes, mínima de 20, máxima de 24. El miércoles,
nacionales, mínima de 19, máxima de 27. No se esperan lluvias. Ahora, muchos me están mandando mensajes, ¿qué va a pasar el fin de semana largo? Aguárdenme hasta mañana pasado, porque todavía no tengo los 7 días del Servicio Meteorológico Nacional. Sí tengo lo vinculado a uno extranjero, pero prefiero guiarme por el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, soy nacionalista. Muy bien, mis amores. No vamos a ir todo a lo privado, pero si es necesario después vamos. Por ahora no se esperan lluvias. Mañana ya les voy a poder adelantar porque tenemos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Ahora voy a hablarlo eso con mi coconductor. Voy a hablar porque venimos de cultura energética con todo y ahora voy a continuar con todo. Estoy con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, y estoy con todo, pero en esto estamos de acuerdo. Estoy hablando con el presidente de Fundación Excelencia, Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Richard? Estoy muy bien. Vos sabés que en el programa anterior... Te reíste y en este obvio que también. Sí, no, pero me reí. ¿Sabés por qué? Porque cuando... en un momento estabas acelerada, yo tenía una calma total, digo... Sí, pero cuando yo tenía calma vos estabas acelerado. Déjenme terminar una vez de expresarme. ¿Ves cómo es, amigo Daniel? No se puede. Bueno, sí. Después me recordé de un programa, allá lejos ese tiempo, yo era joven, pero admiraba, que estaba Irma Roy y Osvaldo Papaleo. Y se daban con un caño, pero terrible. No lo dudo. Pero terrible, no, y al final, bueno, está bien, Irma. Convergían. Bueno, quiero decir algo en relación a muchos de los temas. A ver, Ricardo, uno de los puntos que yo te quería decir con respecto también a lo nacional que veníamos tomando de la hora anterior, como por ejemplo el Inca, como por ejemplo TELAM y demás cuestiones que hacen verdaderamente al ser nacional, porque acá hay mucho de nacionalismo, nacionalista, las diferencias y determinadas cuestiones. El ser nacional al respecto. Y esto me parece muy importante de poder rescatar también desde el punto de vista educativo y cultural, el ser nacional, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es hoy el ser nacional? Claro. ¿Sabes por qué? Lo bueno que tiene hoy el ser nacional, o lo que busca el ser nacional, es ubicar cada uno en el espacio que corresponde. Porque hay muchos que se decían nacionalistas y el nacionalismo. Bueno, algunos también se dicen nacionales y populares y no tienen nada. Pero déjeme terminar, si no me deja terminar la idea, querida y respetada Alejandra. Sí. Concluyo, si me deja hablar, concluyo. Me divierto, gracias a Dios. Te decía que... ser nacional. Ser nacional es sentir al pueblo, porque el pueblo es nación. Y hay muchos que dicen nacionales y nunca sintieron al pueblo, fueron gorilas. O se pusieron del lado del populismo, no del populismo, por ejemplo, del lado de lo nacional, cuando hubo alguien que le dio el verdadero sentido, pueblo igual a nación, se acercaron. Pero muchos de ellos hoy están volviendo a las fuentes de su vida. Sí. Quieren salir de ese frustrante desequilibrio que tienen en su mente. ¿Qué es el ser nacional? El ser nacional, lo primero que es respetar al pueblo. El ser nacional es respetar las tradiciones. El ser nacional es defender los derechos de ese pueblo. El ser nacional es identificarse con el pueblo, con la nación. Y por sobre todas las cosas no ser una apátrida. Porque hay muchos que se dicen nacionales y pactan con Dios y con el diablo. Bien. En relación a esto, ¿sabes qué te quería decir? También que veníamos hablando... No estoy tan alejado de la realidad, ¿no? Pregunto. No. Bueno. Por lo menos para mí no. Bueno. En el programa anterior, yo tampoco soy un gran parámetro. En el programa anterior veníamos diciendo sobre algunas personas que tildaron, por ejemplo, al gobierno de dictador, etcétera, etcétera, y que hoy se percibe que no fue así. Digamos al gobierno peronista, porque el peronismo estaba ahí. Porque si no nosotros vamos a los ismos, que era lo que hablamos el otro día con el invitado. Bueno, igual peronismo es un ismo, pero no es lo mismo. Si vas a hacer un análisis, ojo que hago la interpretación psicológica, pero no importa. Pero lo hacemos, no hay problema. Pero yo de paciente. ¿Cuál es el punto? El punto está en que si este fin de semana largo se hubiera hecho en un gobierno
querés decirlo en lugar de porque yo pensaba en el gobierno de Cristina, de Néstor y demás, en un gobierno peronista, querés decirlo así, porque el gobierno de Alberto no fue peronista. No. Muy bien, estamos de acuerdo. Sí, pero estás en mis parámetros. Fue socialdemócrata. Por eso estás en mi parámetro. Sí. Bien, muy bien. Entonces, lo que podemos decir es que se hubiera tildado de absolutamente populista, de que los gobiernos peronistas no quieren que la gente se eduque, ni que la gente trabaje, ni que la gente esto. Y entonces me pregunto hoy, con un fin de semana, ¿es necesario hacer jueves, viernes, estamos de acuerdo, sábado, domingo, lunes, martes, el puente, 6 días? Si esto lo hubiera hecho, ponele Alberto, ponele Cristina, ponele Néstor, mamita, ponele lo que quieras, fomentan a los vagos. A ver. También hay que decirlo, bueno, como te digo una cosa a favor de algunas personas. Está bien, está bien. Pero ¿sabes qué era lo que había en esta época reciente? Algo que a mí me hacía bien. Porque iba con mis hijas a veces fui solo. Pero era que, por ejemplo, el 25 de mayo o el 9 de julio había fiesta. Estaban los artistas, se escuchaba música, la gente estaba alegre. Sí. No estaba amargada, como cuando me trajeron lo más nefasto de la casta borbónica el 25 de mayo, el 9 de julio, cuando se conmemoraban los 200 años de la independencia, y un presidente dijo algunas cosas que la verdad... dejémoslo ahí. Bueno, igual ahora quédate tranquilo porque vas a tener el Pacto de Mayo. A ver, el pacto... Ahí empieza. No, yo me quedo tranquilo. Yo me divierto, ¿sabes por qué? Sí. Porque la gilada, y en la gilada los pongo a todos y me pongo yo también, se enganchan, y acá el que no es gil es el presidente. El presidente es un tipo que está llevando el juego que quiere, y todos los que se la dan de que saben mucho entran con algunos análisis estúpidos. ¿Para vos estamos cayendo en su propia trampa a veces? Como pueblo, lo digo. Y yo creo que está manejando muy inteligentemente la cosa. Más allá que tiene algunos ministros que la deforman, ¿no? Y atención con algunas cosas que dicen que hay pelea acá y allá. Sí. Porque la información que tengo es que no hay pelea. ¿Con la vicepresidenta decís vos? No hay pelea. ¿Ok? A veces juegan roles, el role playing. Bueno, el cambio de roles, sí, está muy bien, se toma de la Gestalt. Exactamente, o sea que... La psicología gestáltica. O sea que... Fritz Perls, y lo hacían muy bien. O sea que... yo creo... El tema es cuando en figura fondo no está en figura el pueblo, o no está en figura la educación, o no está en figura lo que más necesitan. Pero, ¿eso qué hablando es? De la Gestalt. Pero, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿El pueblo? ¿La educación pública? ¿Dónde está todo eso? ¿Para qué sirve todo eso en un proyecto como el que estamos viviendo? Bueno, se lo vamos a preguntar a él, porque ahora tenemos verdaderamente un lujazo. Y si hablamos de lujazo, estamos hablando de, aparte, una persona que es caridad. Y es una palabra que se necesita en estos momentos, y también de la empatía. Cursó estudios filosóficos y teológicos en la Universidad Católica Argentina. Fue ordenado sacerdote en el año 1984. Desde entonces ha ejercido su ministerio en diversas comunidades y con distintas responsabilidades en la capital federal, además de desarrollar una intensa actividad misionera en el interior de nuestro país. Desde el año 2015 reside en la localidad de Pontevedra, en el partido de Merlo, donde actualmente es párroco de la parroquia Virgen Misionera. Es también coordinador del equipo de retiros populares, cura brochero y colaborador de la Comisión Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Ha sido un estudioso de la obra del Juan Atahualpa Yupanqui. Me quiero despedir con un tema de Atahualpa Yupanqui, ya te lo digo, Daniel Martín. Estamos en comunicación con el gran padre Carlos Manuel Otero. Hola padre, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. No sé si cortar después de semejante presentación, si escaparme un poco.
No, Carlos. Carlos o Manuel, ¿cómo te dicen más? Mira, me dicen Carlos, pero hay un sacerdote, Carlos Otero, en la diócesis vecina de Morón, y entonces eso me ayudó a recuperar mi segundo nombre, que es Manuel. Bien, bien, Padre Manuel. Gracias, Padre Manuel. Un placer, e hice una introducción muy breve verdaderamente. Traté de acortarla de todo lo que es y representa, por lo menos para los argentinos y por lo menos para muchos olvidados. Ahora sí, Ricardo, la bienvenida. Hola, querido padre y hermano, la verdad es un honor tenerte en este programa. Te agradecemos esta salida que estás teniendo con nosotros porque sabemos cuál es tu misión, sabemos el trabajo que llevas adelante y estamos cerca de la Semana Santa. Estamos cerca del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y lo que quisiéramos es, antes que nada, que nos digas algo que simbolice todo esto en el momento en que estamos viviendo nosotros, el pueblo. Padre Manuel, la pregunta sería... Carlos, que si no, me parece que estás hablando con otro. Padre, ¿cómo está la situación del país hoy viviéndola en el territorio? Ya, la situación está muy brava por un deterioro progresivo y que se ha incrementado en este último tiempo de la situación social, de los ingresos, de la inflación, del costo de la vida, ¿no? Y con un horizonte muy complejo en ese sentido, que ha venido como a agravar un cuadro que ya venía siendo difícil, duro, y bueno, y con una perspectiva, digamos, incierta de rumbo también, ¿no? También, bueno, diría yo que con una serie de factores más amplios que lo económico-social, que tiene que ver con lo cultural, con el tejido social, podemos decir así, que se viene resquebrajando por muchos motivos y desde hace ya un buen tiempo. A ver, después, bueno, vamos a dejar para el final lo que solicité en el principio yo. Sí. Siguiendo esta pregunta que te hizo Ale, yo sé que hubo una reunión de obispos de tu zona y sería interesante saber qué se ha tratado, si hay un comunicado, ¿cómo viste eso vos? Sí, hace unos días, el 10 de marzo, salió un comunicado firmado por los dos obispos, por el obispo de nuestra diócesis, Guillermo Moreno, y su obispo auxiliar, y en el que sé que estuvieron, digamos que es fruto también de una reflexión, de una serie de reuniones, motivadas como por la preocupación por la situación, por un lado, y también con el deseo y con la necesidad sentida de poder dar una respuesta, una palabra, ¿no? Uh-huh. Porque también algo que vemos, por lo menos que yo veo que ocurre, es que a veces hay una ausencia total de palabra que esclarezca, que dilucide situaciones, ¿no? Que responda, no con ánimo de confrontar, pero sí de iluminar, ¿no? Así es. Entonces, iluminar. Se dicen afirmaciones que son muy, muy fuertes, a veces son agresivas, a veces son absolutamente contradictorias con un sentir de nuestro pueblo histórico, o con los que se reconocen cristianos con una visión cristiana de la vida, del Evangelio, de la sociedad, y parecería ser que gratuitamente pueden decirse sin que nadie responda, sin que nadie salga al cruce, decir, bueno, al menos para decir esto no estamos de acuerdo, esto no es así desde nuestra mirada, así como cristianos, esto no puede ser así, esto ya va más allá de lo opinable o de las legítimas opciones de cada uno, se llevan puesto como cosas que son muy de fondo, que son valores. Bueno, creo que ese trasfondo, y bueno, nuestra diócesis es una diócesis, voy a poner un solo dato, hace ya unos cuantos años se ha hecho
lo que se llama un registro nacional de barrios populares, ¿no? Que incluye lo que conocemos históricamente como villas, asentamientos y otros barrios precarios. Bueno, se llegó a una cifra superior a los 6.000 en Argentina. Ujú. La diócesis que tiene más barrios populares de la Argentina es la diócesis en la que yo estoy desde hace 9 años, Merlo Moreno. Entonces, bueno, las más de 40 parroquias que somos, la mayoría estamos atravesados por esta realidad. Entonces, creo que el querer dar una palabra era porque, bueno, de alguna manera nosotros compartimos la vida con hermanos, hermanas nuestras que atraviesan esta situación. Entonces, que no decir nada es como, sin querer, aunque no sea la intención, por supuesto, convalidar o callar por temor o por una prudencia excesiva. ¿Cuáles son los sentimientos que laten en esa parroquia? Mira, la parroquia podemos distinguir dos situaciones. A ver, nosotros tenemos una particularidad, no tenemos lo que se llama una sede parroquial, o sea, no hay una iglesia que uno dice voy a la parroquia y está en la clase tal, sino que la parroquia es nuestro territorio. Y es un territorio de unas 60 cuadras de largo. Exacto. Por un ancho que va entre 5 y 15 cuadras, ¿no? Como para que todos se den una idea los que están escuchando. Entonces, yo podría decir la parroquia como la suma de las comunidades, de las capillas, de los centros comunitarios. Exacto. De la iglesia, ¿no? O podría hablar de la parroquia como el territorio donde están esas comunidades. Parece una distinción demasiado sutil, pero tiene que ver porque en el territorio de la parroquia como territorio, bueno, existen distintas realidades, organizaciones, credos, instituciones, ¿no? Que van más allá de, a veces incluso hasta del alcance mismo de la comunidad cristiana desde una capilla. Padre, entonces, ¿y hay enojo, angustia? Termino la respuesta. Entonces, a la comunidad cristiana a veces le cuesta un poco, o por lo menos es desigual la mirada que tiene respecto a su responsabilidad frente al mundo de la sociedad. Es desigual. A veces hay miradas que se circunscriben a algo que es legítimo e importante, ineludible, que es atender las necesidades religiosas, ¿no? Los sacramentos, la catequesis, sí, etcétera, pero les cuesta ver más allá. Y hay personas que tienen clara conciencia de su responsabilidad también como ciudadanos, como argentinos, como merlenses, le diríamos aquí. Claro. Y en el territorio, ahí, bueno, también hay distintas miradas. Creo que está atravesado por esta preocupación y por esta realidad que es muy dura para la inmensa mayoría, ¿no? Y la pregunta, y discúlpame, padre, Manuel, iba con respecto a ese sentimiento. ¿Percibís enojo, percibís bronca, percibís odio, percibís tristeza, percibís angustia o percibís una gama de todos ellos? Bueno, seguramente que hay una gama de todos ellos. Me parece, no tengo un sensor tan acabado, tan preciso como para poder así como ponerme a describir la totalidad, pero mi percepción es que percibe como un silencio resignado, casi como si dijera, no sé, lo que me pasó a mí el otro día en la estación de Merlo, que estaba debajo del alero de la parada del colectivo y la lluvia combinada con el viento y el temporal fue tan fuerte que es como si no hubiese techo. Entonces yo estaba tratando de mojarme un poquito menos de lo empapado que terminé, como todos ahí. Entonces, como alguien que se guarece ante un temporal. Esa es mi sensación. No, por supuesto que hay personas más activas, hay personas que van como planteando cosas o que se movilizan. No me parece que sea lo que predomine hoy. Ricardo. No, estoy escuchando con mucha atención las preguntas que vos hacías, que me parecieron muy buenas, Ale, y las respuestas que tenemos acá de nuestro padre y hermano. Y verdaderamente yo digo, la fuerza que debe tener este equipo pastoral que está trabajando en esos lugares
porque a veces uno, por una casualidad, vive o vivencia la situación de un pobre que está desesperado por un medicamento porque se le muere un hijo, o porque tienen hambre, necesitan comida, y a uno lo moviliza. Sí. Yo me imagino, y te pregunto, ¿cómo haces para tener la templanza, vos y tu equipo, hacer frente a eso y verdaderamente seguir en la lucha? ¿No? Porque uno como voluntario muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el Cotolengo, que una vez me quebré y gracias a mi hija pude tener la fuerza otra vez de eso y seguir. Pero ¿cómo hacen ustedes viendo lo que nosotros vemos en un día y nos angustia todos los días, ¿no? Que es la muerte, la pobreza, el hambre, la desesperación. Mira, no sé, creo que uno, a ver, que se entienda bien lo que voy a decir, un poco uno se va curtiendo, claro, un poco, ¿no? Y al mismo tiempo creo que uno tiene clara conciencia de los límites de lo que uno puede hacer, de lo importante que es lo pequeño que uno puede hacer y lo limitado que es al mismo tiempo. O sea, creo que la tentación de la omnipotencia rápidamente es, digamos así, devastada. Fuerte, muy fuerte. Entonces uno necesita también abrirse, casi se abre al campo de otros grupos, de otras instituciones, de otros actores sociales, por no seguir hablando en difícil, casi también, además de la convicción, por necesidad, porque sabe que la acción de uno es limitada. Y al mismo tiempo creo que hay constantemente signos del reino, podemos decir hablando desde la fe, sí, y es ver como pequeñas acciones, gestos, espacios generan vida, cambian vidas realmente, aunque no logren estadísticamente abarcar a la totalidad. Pero para esa persona, voy a poner un solo ejemplo, en un centro que se llama una Casa Juan Diego, que es una casa para mujeres en situación de vulnerabilidad, sí, y violencia. Las personas que llegan ahí, mujeres con chicos, están un cierto tiempo, un X tiempo, es algo temporal, mientras se recomponen, mientras, digamos así, logran como pasarse en limpio, clarificar la situación, buscar otras alternativas, bueno, etcétera. Una señora, compartimos, está dentro de un espacio que se llama el Centro Barrial Guadalupe, así que celebramos juntos la fiesta de Guadalupe en diciembre pasado, y ella hizo una artesanía para todos los que estuvimos en esa celebración, que era como una especie de gorrito de Papá Noel con una frase, para cada uno de los que estábamos ahí. Y no me acuerdo las palabras exactas, pero era algo así como diciendo gracias porque en este lugar, no sé, me cambiaron la vida y pude como retomar el camino de la vida, algo así. Qué bueno. Entonces, uno podría decir, bueno, pero si yo me pongo en una especie de estadístico, digamos, de planilla, decir, bueno, es una, Carlos, ¿qué es esto? Sí, por supuesto que es una solamente, pero mirá también a esa una. Claro. Creo que también nosotros, tenemos, y bueno, el Evangelio nos habla, ¿no? Que el reino es como la más pequeña de las semillas, que se hace el árbol más grande y que crece, y los pájaros después hacen nidos ahí. Entonces uno constantemente también va viendo esa especie de contraste entre lo inabarcable, que puede hasta generar impotencia y incluso a veces hasta violencia o depresión, y las muestras de granos de mostaza que constantemente Dios pone a nuestro alcance, al alcance de nuestra mirada, si lo sabemos ver. Una pregunta. En un lugar en donde se está viviendo todo esto, ¿no? La palabra solidaridad dentro del grupo, ¿cómo funciona? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué significado? ¿Cómo la aplican? ¿Existe?
Sí, creo, bueno, voy a hablar más que del grupo, voy a hablar de lo que yo percibo en la sociedad, Bien, ¿no? bien. Me quedó muy grabado algo de los años 90, que es una época que está como tematizada, ¿no? Y quedó en la memoria. Así es. Bueno, me acuerdo que una persona así, de un grupo cristiano, dio una charla y le puso este título, para mí me quedó muy grabado. Decía, en pregunta, explosión de la solidaridad o implosión de la justicia. Qué bien. Muy bueno. Y entonces, ¿por qué lo planteaba? Porque en ese momento había una especie de boom, de proliferación de organizaciones, de ONGs, de lo que se llamaba el tercer sector, ¿no? Y bueno, y entonces muchas veces hasta los medios de comunicación las ponderaban en detrimento de estamentos del Estado, etcétera, ¿no? Como los buenos eran los voluntariosos que tenían un grupo, los malos eran el Estado indolente y no empático con las necesidades de la gente y además corrupto, etcétera, etcétera. Bueno, pero además de esta primera descripción, el autor decía, bueno, pero ¿no será que hemos devaluado la palabra solidaridad y que le asignamos a una sumatoria de gestos aislados, voluntariosos? Y ponía el ejemplo de un recital donde yo voy a ver a 5 artistas que si tuviera que verlo por separado, no sé cuánto me saldría la entrada, los veo todos juntos a cambio de un paquete de arroz, de un alimento no perecedero. Sí. Bueno, entonces yo diría, bueno, qué bien que llevo un paquete de arroz, pero ¿cuánto sale un paquete de arroz? Claro. Frente a la entrada. Entonces decía, ojo con esos gestos autosatisfactorios de una pseudo solidaridad que encubren, primero, que no es solidaridad de fondo, estructural de la sociedad, y que dejan entre paréntesis la injusticia que promueve lo insolidario de la sociedad. Muy bueno. Entonces yo creo que la sociedad, yo es una palabra que me resisto un poco a usar, solidaridad, porque justamente he visto este manoseo y esta devaluación. Muy bueno. Padre, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo percibe en territorio el sentimiento esperanza? Me viene una frase de Dolina, ¿no? La esperanza del pueblo es como la ola del mar, parece que se va pero siempre vuelve. Claro. Creo que, bueno, hay momentos en que el proceso histórico, social, político, cultural, etcétera, tiene viento de cola, entonces infla las velas de la esperanza humana, y hay momentos en que más bien el viento viene de frente, y bueno, cualquiera que anda en bicicleta sabe que tener el viento de frente le hace gastar muchas más energías a menor velocidad y con mucho más cansancio, Claro. ¿no? Entonces me parece que no es un tiempo de esperanza humana, por lo menos para muchas personas, no lo percibo, y al mismo tiempo es una posibilidad para hundirse en raíces más hondas de esperanza, ¿no? Sí, ahí vuelvo al comienzo de esta charla, ¿no? De la Semana Santa, de la Pascua, ¿no? Bueno, nosotros celebramos una esperanza que nace de un aparente fracaso total humano. Claro. Y entonces podríamos decir, bueno, no estamos aplaudiendo el fracaso ni solazándonos en el fracaso, pero sí estamos percibiendo que a veces hay fracasos que son aparentes, que no son definitivos, aunque lo parezcan, y que esconden una vitalidad, digamos así, insospechada y muy fuerte, ¿no? Subterránea, pero muy fuerte, escondida. Entonces creo que este momento siento que nos pone casi más que nos pone, nos obliga a recurrir, ¿no? Y bueno, con varios hemos recordado, gente de mi generación, yo tengo 67 años, así que ya no soy un chico, pero recordamos un libro muy significativo de mediados de los 70, me voy lejos, pero viene al caso, Sí.
que escribió el cardenal Pironio, cuando era en ese entonces obispo de Mar del Plata, que se llamaba Meditación para tiempos difíciles. Lo leí. Sí. Bueno, creo que es un libro que uno podría remozar, hacerle pequeños retoques y cuyo contenido estaría más que válido, porque justamente dice que la esperanza es la virtud que necesitamos en los momentos difíciles. Se despega claramente esa confusión que a veces se da entre esperanza y optimismo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces uno puede tener esperanza en medio de una realidad cruda que invita al pesimismo. Y por eso uno apela a otras raíces, otros horizontes para encontrar esperanza, ¿no? Qué fuerte esto que estás diciendo, ¿no? La palabra pesimismo, cuando nosotros buscamos la esperanza y la fuerza para salir, ¿no? Y el pesimismo hoy, dentro de tu diócesis, ¿lo percibís fuertemente o la gente sigue esperanzada mediante la fe en que las cosas van a cambiar? Bueno, el dicho popular dice que la esperanza nunca se pierde, ¿no? Es lo último que se pierde. Así es. No podría calibrarlo. Creo que por ahí, me animo a usar una imagen un poco cotidiana, con respeto al corazón de las personas, ¿no? Pero a veces uno puede ser como una estufa o un calefón donde solamente está prendido el piloto, y a veces se abre la llave o la canilla y se prende todo el calefón o todo el termotanque, ¿no? Claro. Sentiría que estamos más en una llamita de piloto, sentiría eso. Pero bueno, pero está prendida. Pero está prendida. Eso sí que Padre, sé que está prendida. ¿Cómo están las ollas? Mira, las ollas me parece que están atravesando un momento difícil. A ver, primero podría decir que hubo una especie de crecimiento exponencial de las ollas en la época de la pandemia. En nuestra diócesis, desde Cáritas, si mal no recuerdo, se llegaron a contabilizar más de 70. Después fueron decreciendo, como también la asistencia del Estado. Había, para ser justos, había puntos de interés de comedores donde el Estado municipal, en este caso, habría como lugares para poder alimentarse o recibir viandas, así que no era solo la iglesia. Después, digamos, fueron, bueno, decreciendo. Creo que siempre el ideal es que, voy a decir algo antipático, pero el ideal es que no existan ni ollas ni comedores, que cada uno tenga el ingreso digno que le permita comer en su familia, en la mesa de su hogar. Entonces, exactamente. Pero diría que han persistido, algunas han persistido, y creo que en estos últimos tiempos se ha agravado por el no envío de alimentos. A eso apuntaba. Bueno, hubo hace unos meses atrás, un mes y algo, ¿no? Una primera, no sé cómo decir, rectificación, podríamos decir así, de un encuentro con el presidente de Cáritas de Argentina y el gobierno, ¿no? Donde, bueno, se hizo como un convenio donde parecía que se iba a restablecer eso que se había cortado. Bueno, después el presidente de Cáritas manifestó que así como habían articulado con ellos, había otras instituciones, ¿no? Para no quedar como al margen de otras que también trabajan por lo mismo, ¿no? Aquí, digamos, hubo en una que conozco más, habían cortado la asistencia y ahora lentamente está retornando, ¿no? Pero bueno, como todo, a veces primero cortan y después preguntan o auditan, etcétera, ¿no? Lo mismo bueno, como lo que pasa con algunos planes o con la tarjeta, tal o cual, ¿no? A veces no hay un conocimiento tan exhaustivo, y en cambio las decisiones son un poco drásticas. Padre, para finalizar, ahora sí, y rescatando la primera de las preguntas de Ricardo,
¿qué mensaje dejaría para esta Pascua? Yo creo que el mensaje de la Pascua es que estamos celebrando a alguien, y lo pongo con mayúscula, que siendo Dios se hizo hombre, que compartió nuestra vida en todo, menos en pecado, dice la palabra de Dios, pero en todo, o sea que Él sí que se hizo solidario, usando las palabras del Concilio Vaticano II tan hermosas, con los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de los más pobres, y que a ese Jesús nosotros celebramos, a ese Jesús queremos seguir, en Él encontramos esperanza, en Él encontramos compañía, ¿no? En Él encontramos también fuerza para sobreponernos a la adversidad, y en Él encontramos como un programa de vida que es el que Él inspira desde el Evangelio, donde busca que no que todos seamos iguales, porque no lo somos, sino que todos tengamos la mayor cantidad de oportunidades en la vida para vivir una vida digna, de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros y nos propone, ¿no? Y que eso es una fuerza transformadora, ¿no? Que hay momentos en la historia en que inspira a la sociedad y momentos en que parece que se aleja. Hoy, bueno, conviven mensajes que buscan rescatar desde lo religioso, desde la fe, una fuente inspiradora para producir una sociedad mejor, y hay otros que parecen alejarse y refugiarse en un individualismo atroz. Así es. Donde el otro es eso, un individuo que está ahí y que, bueno, que se las arregle, Yo me ocupo de mi vida, Padre, yo me ocupo de la sociedad. Sí, Ricardo, para finalizar, nos vamos a ir con Pero, un tema perdón, de Atahualpa Yupanqui. Perdón, solo quería, si nos podés dar una bendición para nosotros, para nuestros seres queridos, por aquellos enfermos queridos nuestros y todos los demás que están peleando en su vida, y por el pueblo, esa bendición que llegue a todos. Con muchísimo gusto. Bueno, que a todos los bendiga, los acompañe, los fortalezca, que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Y ahora sí, nos vamos a ir con un tema de Atahualpa Yupanqui. ¿Qué nos diría de él para finalizar? Muchas gracias. Padre, ¿qué nos diría de Atahualpa Yupanqui antes de irse? Entendí que le dabas pie a Atahualpa. Atahualpa es un sabio, es un místico de la tierra, es un hombre que vale la pena conocer muchísimo más de lo que se lo conoce, para encontrar ahí no solamente inspiración para este momento de la coyuntura que estamos viendo, sino para la vida de cada persona, para el destino, para la vocación de cada persona. Gracias por existir, Padre. Muchísimas gracias. Padre. Abrazo inmenso, Padre, y abrazo inmenso a todo el territorio. Gracias. Un abrazo grande, hermano. Y estuvimos con él, el Padre Carlos Manuel Otero. Un lujazo. Nos despedimos hasta mañana de 14 a 15 en Cultura Energética, y hasta el próximo jueves de 15 a 16 con El Transformador. Atahualpa Yupanqui y vos.